Amigos de NorTV, amigos de Radio Mediterránea, nuestro portal de noticias redmediterránea.net, bienvenidos al informativo más confiable del norte de Córdoba. Bienvenidos a nuestro canalcito, a nuestra radio, a nuestra frecuencia, a nuestro portal. No vendemos encuestas, le aclaro, no vendemos encuestas. Primero, el país se puso el pañuelo blanco. Estas marchas en distintos puntos del país y también en otros países extranjeros es la respuesta a este adefesio legal de la gente de la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte que hace rato está sospechada de corrupción. Y no, por lo menos a mí y a mucha gente, no nos sorprende que estos dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de Rosencrantz y Rossetti, ingresaron prácticamente por la ventana. Estos dos personas fueron propuestas por el oficialismo, incluso trataron de ingresar a la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto de necesidad y urgencia, cuando no había ni necesidad ni urgencia, burlando así la voluntad del Parlamento. Entonces, esto no es una historia nueva. La reacción de algunos funcionarios es extemporánea, porque como vieron que esta medida conmocionó a la opinión pública, ya que casi el 89% de los argentinos está en contra de este fallo, claro, tardíamente reaccionan adhiriéndose a este movimiento que se había generado en contra del 2x1. Lo que hicieron estos supremos de la justicia simplemente es un pago de favores, así por lo menos son las manifestaciones de mucha gente vinculada en el plano político. Lo de esta persona referida a este fallo, incluso un miembro de la Corte Suprema canjeó, fíjese que la palabra burda, canjeó su continuidad dentro de este supremo órgano porque cumplió los 75 años y se tiene que ir. La Constitución dice que los jueces estos tienen que irse a los 75 años, pero sin embargo quieren hacer a los Fayt. Fayt fue un hombre que hizo muchos aportes en la justicia, pero flaco favor le hizo a la justicia cuando este hombre, ya con más de 90 años, no podía sostener un escrito en su mano. Cuando le leía un escrito se dormía. Su humanidad a esa edad no le permitía estar lúcido para poder justamente responder a las necesidades de justicia que tiene el país. Ahora, esta respuesta contundente de tantas, reitero, en todos los puntos del país se realizaron manifestaciones en contra del 2x1. Este fallo pro corte, pro genocida. Y digo, no, se pueden sostener, reitero, primero los tres por este fallo del 2x1. Ahora, ¿los demás miembros pueden sostener su permanencia en la Corte Suprema de Justicia? La respuesta es no, porque están sospechados también de hechos denunciados por algunos diputados, hechos de corrupción. Ahora, cuando hay una mayoría en la población con desacuerdo con una corte, no solamente es el fallo, le aclaro, deben irse. Y lo feo de esto es, fíjese, incluso hasta estos supremos tienen una suerte de prerrogativas por encima de todos los ciudadanos. A ver, pongo un ejemplo. Si un médico, si en un hospital se produce un hecho aberrante, en un hospital, inmediatamente le cortan la cabeza al director del hospital, le siguen las causas judiciales. Y en la justicia no, ellos negocian entre comillas su partida. Deberían renunciar, deberían irse. Y el hecho de que se vayan no significa también que en este caso se les siga un juicio político, porque merecen la destitución, porque deben saber escuchar. Lo que pasa, viven en campanas de cristal, viven en edificios de cristal, donde son intocables, por eso no se quieren ir. Si la Constitución dice a los 75 deben irse. Sus facultades mentales, sus
sus facultades físicas están disminuidas. Mire a cualquier abuelo de 75 años que tiene sus facultades disminuidas. ¿Ah? Por eso digo, qué flaco favor le hacen a la justicia. Las prerrogativas que ellos tienen desde no pagar impuestos hablan por sí sola de esta situación que vive el Poder Judicial, que no es la ley, es un poder. Estas manifestaciones deberían ser un grito en el corazón, en el espíritu de esta gente. Reitero, Rosenkrantz y Rossetti estaban elegidos ya, y toda una corporación los eligió. Por eso pasa en la justicia lo que pasa. Ese poder judicial acompañado del poder mediático hacen esto. Clarín no sabe cómo disimular estas situaciones que se vive hoy en el país, pero la gente reaccionó, felizmente reaccionó. Y esto también tuvo su correlato en nuestra ciudad, donde muchos chicos universitarios hoy justamente están enarbolando la defensa no solamente de la justicia, sino también de la educación pública. Ayer, esta movida que realizaron los alumnos de Ciencias Sociales de la universidad debe llamar la atención, ¿no? Están en contra del 2x1, a pesar de que ellos, fíjese, son hijos de la democracia, nacieron en la democracia. Muchos de nosotros que vivimos la época de la dictadura sabemos el retroceso en todos los aspectos que hubo en el país. Yo no quisiera ver a sujetos de esa calaña libres. No van a estar libres. Se quiso manchar el pañuelo blanco, quisieron pisotear el pañuelo blanco, pero la sociedad respondió ante este aberrante fallo, aberrante. El otro tema tiene que ver justamente con estas cosas que se empiezan a poner en el tapete, a visibilizar dentro de la universidad. La educación pública se ha deteriorado, lo dicen los alumnos. ¿Cómo es posible que tengamos que aceptar esta cuestión de que un docente tenga que pagarse su boleto para poder venir a dar clases? Ponen dinero de su bolsillo para dar clases. Y vaya anécdota, yo recuerdo en esas épocas, cuando daba clase en la universidad, yo también tenía que poner dinero de mi bolsillo para poder venir acá de Anfunes a atender mi radio, y el sueldo me alcanzaba para el boleto y para pagarme un sándwich. Eso me sucedía. Hemos vuelto, esto es un déjà vu, hemos vuelto a eso. La educación pública se ha deteriorado. Hay peligro de las carreras, de que no existiendo propuestas curriculares hace 2 años, eso significa que cada vez se reduce. Esos chicos que del interior, que viven en el campo, no pueden estudiar. No estoy hablando de los hijos de los ojeros que se van a otros lugares, no, estoy hablando de la gente que vive en la región. Le están quitando las armas para su futuro. Y cada vez se ajusta más. Para ellos, la educación es un gasto, no es una inversión. Entonces está bien que defiendan, está bien que los alumnos hagan escuchar su voz. Incluso se sienten traicionados en muchas situaciones en la universidad. Va a haber más actividades de protesta, porque la universidad está de paro. El otro tema tiene que ver, cortito nomás, ¿no?, con el tema del festival. Se han planteado dudas. Estas dudas parece que son inexistentes. Y digo parece. Vilar sigue insistiendo. Falta plata. No es así como dicen ellos. Y seguramente va a insistir. Sería bueno que se vaya blanqueando este tipo de cosas. La contadora da sus explicaciones, un poco extemporáneas, pero las da al fin y al cabo. Dice que hay ganancia, no es pérdida, son interpretaciones. No debería ser tan interpretativo esto. Debería ser tajante. Por eso digo, ¿no?, faltó cintura del Ejecutivo. Y faltó cintura para poder responder esto, porque queda en la población de que ha desarrollado pérdida. Pero hay que pulir las cosas, simplemente pulir. Cuando un locutor dice hay 20.000 personas en el anfiteatro y en la cabeza de la gente quedan 20.000 personas. Ahora, ¿cómo le explicás que había 12? Más allá de ese exitismo que se trata de justificar de ese locutor, el tema es que con un marco de irresponsabilidad se dice algo que queda en la cabeza de la gente. Esto entiendan, no es que la gente simplemente piensa mal, sino piensa mal a raíz de. Es una irresponsabilidad decir eso. Y también hay que ir corrigiendo cosas. ¿Cómo es posible que cuando se produce una noche de un festival no se sepa cuántos han entrado? En todos los festivales dan números. Hay que corregir esto, hay que corregir.
Hay que empezar a hacer las cosas bien. Y ojalá se hagan las cosas bien. Por eso surge esta situación de dudas. Por último, estuve con José Cusumano, este dirigente político, tejeirista. Mire, no le quedó adjetivo en su vocabulario, elogiando la figura de Tejero, y dice que está trabajando. Él dice que estamos trabajando, hace 20 días estuve con él y estamos trabajando. Le dijo de todo a la actual administración. En minuto va a escuchar, Cusumano es así, eso es lo que es Cusumano. Vamos a la presentación de las noticias de nuestro informativo.